Hola a todos, pues ya son las 11:30, entonces vamos a comenzar. Voy a poner nada más tantito mi cámara, después la quito nada más para saludarlos a todos y sentirnos un poco acompañados en esta situación de distanciamiento pues físico, pero no social. Entonces estamos aquí para apoyarnos y muchas gracias por asistir. Bienvenidos a todos. Vamos a estar tomando dudas y comentarios en el chat y yo se los voy a estar pasando a Omar, que es el que va a hablar principalmente. Yo también voy a hablar algo, pero él principalmente. Entonces les pido a todos que mejor tengamos nuestros micrófonos en mute y escribamos en el chat y ya al final de la presentación si hay comentarios sobre la misma pregunta, ya podemos abrir nuestros micrófonos. Entonces, bienvenidos. Espero que se encuentren todos sanos en sus hogares. Y bueno, esta capacitación es sobre modelos financieros para la preparación de proyectos en el camino de preparación de proyectos de inversión verde en ciudades. Y vamos a hablar sobre una herramienta que creamos que va a ser de disposición pública. Es una herramienta que tiene todo lo que necesita un modelo financiero. No es la más robusta, es simple, pero contiene todo lo principal que necesitan para el financiamiento. Entonces, bueno, vamos a estar impartiéndolo Omar y yo, como ya les comenté. Si quieres, pasa a la siguiente. Bueno, también decirles que esta capacitación no la hicimos abierta. Todos los que estamos aquí somos de las ciudades participantes del programa de Green Finance for Smart Cities. Entonces también creo que estamos en confianza. Muchos se conocen y pues bienvenidos, ¿no? Como saben, también hemos estado impartiendo varios webinars. Este es el único que ha sido cerrado solo para el grupo. Los demás han sido totalmente abiertos y han estado siendo grabados y están disponibles en el link que siempre al final de cada sesión les mandamos, donde están todos los webinars grabados en YouTube y este también va a estar ahí. Y es nuestro último webinar, entonces espero sea de provecho, pero bueno, tienen todos estos temas que fuimos llevando a lo largo del año en diferentes temáticas, los tienen ahí disponibles, nada más para recordarles eso. El que es la que sigue, Omar. Entonces, bueno, la agenda del día es una pequeña introducción de por qué estamos aquí, o sea, por qué estamos dando esta capacitación y para qué nos va a servir, los objetivos del contenido de la capacitación, los principales elementos que contiene la modelación financiera,
Después ya vamos a hablar de las particularidades de la modelación, consideraciones importantes que no se nos pueden ir en la preparación de proyectos y que son básicas para tener un buen modelo financiero y que sea coherente y consistente. Luego algunos conceptos básicos, porque después vamos a pasar a la herramienta, entonces no queremos hablar como en chino o hay algunos términos, entonces tenemos una tabla de conceptos básicos que vamos a repasar rápidamente para después pasar a la plantilla del modelo. Aquí nos vamos a brincar al Excel en la pantalla de Omar. Vamos a revisar esta plantilla, qué es lo que contiene, las pestañas que contiene, dónde se ingresa información. Vamos a hablar un poquito de ejemplos en los sectores de mitigación al cambio climático que trabajamos, como en el sector energético, el sector residuos, un modelo para relleno sanitario, y después vamos a hablar de algunas cosas simples del modelo, como dónde se ingresa mantenimiento y operación, por ejemplo, y pasamos a las preguntas, ¿sale? La que sigue, Omar. Entonces, bueno, como introducción, como saben, este es parte del programa de financiamiento verde para el desarrollo de ciudades y lo que pensamos es brindar esta capacitación para que ustedes tengan una herramienta que es útil en la preparación de proyectos y este ayude al trabajo de implementación de sus proyectos y a que accedan a financiamiento. O sea, sin duda, una herramienta financiera es de las cosas principales que necesitas en la planeación de proyecto y para contactar a fuentes de financiamiento, para analizar el rendimiento, para planear bien mecanismos de pago ya en un proceso más avanzado de licitación, etcétera. Entonces es como un corazón de la parte financiera y económica de un proyecto y creemos que esto puede ayudar pues a la intervención de que se implementen los proyectos y sigamos con nuestra agenda climática y de desarrollo de las ciudades. Y bueno, comentarles, como todos ya saben, este proyecto está financiado por el UK Pact, a quien agradecemos siempre mucho este apoyo. La que sigue, por favor. Los objetivos del taller. La que sigue, Omar, por favor. Entonces, bueno, pretendemos brindar conocimientos básicos para la elaboración, comprensión e interpretación de un modelo financiero. También pongo interpretación porque pues muchas veces no la elaboramos nosotros, contratamos a algún consultor o la unidad de proyectos o quien esté haciendo el modelo y entonces también es para que les sirva comprender los elementos que tiene y analizarlos y tomar las mejores decisiones. También pretendemos crear capacidades para identificar la rentabilidad del proyecto, o sea, me conviene este proyecto, por qué no y por qué diferentes modelos de negocio podrían ser más rentables. Un análisis de escenarios también o de distintos modelos de negocio, ya se están planeando comparar modelos de negocio. Bueno, brindarles una herramienta útil y de libre acceso, como ya les había dicho, para la modelación, ya sea la quieren usar ustedes o la quieren dar a consultores, etcétera. Pues obviamente apoyar la preparación de proyectos. Este es un paso ya adelantado en la preparación de proyectos donde ya se requieren datos anteriores a una fase de preanálisis, pero está dentro de la parte de preparación y acceso al financiamiento y es una parte muy importante. Y bueno, promover una toma de decisión informada y basada en información de calidad, robusta. A veces se sale a licitación o se sale a contratar servicios públicos o se toma decisiones sin que se haya realmente analizado todos los componentes financieros y económicos de un proyecto. Entonces pretendemos que esta herramienta también nos ayude a reflexionar estamos incluyendo todos los costos que este proyecto requiere, estamos haciendo la mejor inversión pública o estamos concesionando de la mejor manera el proyecto y va a ser sostenible económica y financieramente. Entonces, pretendemos que esta capacitación y esta herramienta también haga esa reflexión y nos ayude a estructurar proyectos de la mejor manera para el gasto público y bueno, y la infraestructura pública. Entonces, vamos a pasar a los principales elementos de la modelación financiera y le paso la palabra a Omar. Hola a todos, buenos días todavía, verlos de nuevo por acá. Gracias, Miriana. Y bueno, como lo estábamos comentando, para poder avanzar en la herramienta, creo que es fundamental que entendamos los principales conceptos de modelación financiera. Y estos son lo que vienen siendo el gasto de capital y el gasto de operación. Normalmente cuando hacemos un análisis financiero o el project finance,
Se tienen que analizar estos dos tipos de elementos. El principal es el gasto de capital. ¿Qué representa un gasto de capital? El gasto de capital normalmente es todos los elementos en los que vamos a invertir para desarrollar el proyecto. Y esto nos permite hacer una contabilización de la inversión. Dentro de los principales elementos que se tienen que reflejar en este tipo bueno, en el gasto de capital, entran la compra de equipamientos, la compra de una nave industrial, por ejemplo, la adquisición de vehículos, la construcción de infraestructura. O sea, prácticamente es todo lo que necesitamos construir o adquirir dentro de nuestro proyecto como parte de la inversión. Y después, como su contraparte, por así decirlo, tenemos lo que son los gastos de operación. Los gastos de operación son todos los costos y gastos que van a representar nuestro proyecto, tanto en la ejecución o la construcción de nuestro proyecto, hasta todo su periodo de vida o el ciclo de vida del proyecto. Y entonces aquí es muy importante que dentro de nuestros gastos de operación siempre tengamos muy claro los costos y gastos que esto va a representar. Algunos ejemplos de estos son los sueldos, y cuando hablamos de sueldos nos referimos al personal que se va a contratar una vez que el proyecto ya esté en ejecución, no sueldos de personas o entidades que van a cubrir otro tipo de proyectos, sino son solo los sueldos que debido a este proyecto se van a crear. También el tema de mantenimientos o combustibles, electricidad o otros servicios también entra dentro de nuestros gastos. La compra de materia prima, hay algunos proyectos que por todos los, no sé, 10, 15 años que se va a desarrollar el proyecto se tiene que estar adquiriendo cierta materia prima, eso también se tiene que reflejar, o pagos por servicios específicos, ya sean cuotas por ingreso, eh, que son los ejemplos más comunes. Entonces, dentro del modelo, estos son nuestros dos principales elementos que siempre tenemos que tener muy claros para la elaboración de nuestra modelación financiera. Ahora, algo que es muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando desde el inicio que empezamos a hacer nuestra modelación es entender con qué perspectiva vamos a hacer o vamos a asumir el modelo. Si lo vamos a asumir como desde la versión de un inversionista, o sea, de quien va a invertir para el proyecto y quien va a estar generando las utilidades, las ganancias, o de quien se va a beneficiar del proyecto, ¿no? Nosotros, por la naturaleza de los proyectos que tenemos con todos ustedes, hemos plasmado o hemos hecho el modelo desde la versión de un inversionista para que la idea o el objetivo en general es, una vez que nosotros analizamos desde una perspectiva del inversionista, podamos ir a buscar quién se interesa en invertir en nuestro proyecto y poderle decir, pues mira, consideramos nuestros gastos de capital y nuestros gastos de operación, puedes tener una utilidad o puedes tener una ganancia alta y hacerlo más atractivo. Ahorita, mientras avance en las presentaciones, va a quedar, sí, pues en las slides, va a quedar más claro. Bueno, en el tema de modelación financiera, eh, antes de entrar un poco a los detalles técnicos, me gustaría explicarles un poco la teoría de la modelación financiera. Y bueno, normalmente un modelo financiero nos ayuda para hacer proyecciones de escenarios de inversión y métricas de análisis financiero. Prácticamente lo que nos representa un modelo es el poder analizar nuestro escenario base, o sea, los datos que tenemos al día de hoy en ingresos, en estimaciones de costos y gastos, y con eso poder hacer una proyección a 10, 15 o 20 años o los años que deseen en su proyecto para ver qué tan rentable es. Un modelo financiero normalmente se compone de 7 partes que son estas, de 7 partes que son estas que están viendo aquí. Normalmente están acomodadas de diferente manera, pero las buenas prácticas es esta. Siempre empezamos con una sección de supuestos. La sección de supuestos dentro de una modelación financiera es la más importante para quien va a alimentar el modelo o quien lo va a desarrollar, porque esa pestaña es la que alimenta todo el modelo. ¿Y qué se ven en la pestaña de supuestos? Bueno, la dividimos desde supuestos macroeconómicos y fiscales. Ahí es donde se reflejan datos como lo son la inflación anual estimada. Ahí lo que se hace es ver un referente de la inflación histórica, normalmente del Banco de México, y hacer una proyección a los años del proyecto. Digamos que si el proyecto es del 2030, se hace una estimación de la inflación de México
al 2030. También ahí se reflejan los impuestos y las consideraciones a ser pagadas dentro del modelo. Entonces aquí metemos un poco el IVA, que en México es el 16%, o el pago del ISR, que es el 30%, y en el caso de que haya salarios, el reparto de utilidades, que en términos del modelo es un PTU. De todas formas, más adelante vamos a ver un glosario. También dentro de la sección de supuestos hay una pestaña que se llama crecimiento y demanda preestablecidos. Esta sección normalmente nos sirve para realizar las proyecciones que queremos realizar en el modelo. Entonces, ¿qué refleja o por qué se pone esto? Se ponen estas variables debido a que dentro de las proyecciones muchas veces nosotros estamos asumiendo que queremos reducir costos o que queremos aumentar el periodo de demanda de nuestro proyecto. No sé, por decir algo, si es un relleno y estamos recibiendo 2.000 toneladas y queremos que suba un 5% por 3 años, ese tipo de cosas son las que se van plasmando en nuestros supuestos de crecimiento y demanda. Esta sección es muy importante porque con eso podemos hacer las proyecciones a futuro. Y posteriormente tenemos los supuestos del proyecto, que son los que les expliqué en la slide anterior, que tienen que ver con el CAPEX y el OPEX. Así son conocidos normalmente. El CAPEX son los gastos de capital y el OPEX son los gastos de operación que ya mencionamos anteriormente. Y ahí tenemos que reflejar información como son los montos de inversión del proyecto, nuestros ingresos fijos y variables, los gastos de operación, la estructura de financiamiento. La estructura de financiamiento hace referencia a cuánto porcentaje va a ser de capital, o sea, cuánto porcentaje del monto total de la inversión se va a aportar desde la ciudad, desde la institución o desde el desarrollador del proyecto, si se va a acceder a un crédito, cuál es el porcentaje y quizás si hay alguna subvención en el caso de que en algunos programas llega a haber subvenciones de manobras o algo, también se refleja para hacer la modelación. Por poner un ejemplo y las condiciones específicas de la deuda en el caso de que sea un crédito o algún tipo de mecanismo de deuda. Posteriormente, dentro del modelo, una vez que llenamos o contemplamos la sección de supuestos, vamos a ver una sección que se llama inversión de capital. Prácticamente lo que hace la proyección dentro de nuestro modelo de la inversión de capital es hacer las estimaciones de los costos de la inversión, de la reinversión y de la reserva de activos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en esta sección normalmente se va a reflejar un calendario de inversión. Un calendario de inversión es prácticamente el periodo en el que nos vamos a tardar en construir el proyecto. Entonces, por poner un ejemplo de infraestructura, ¿no? De una ciclovía. Normalmente siempre estimamos que sea dentro de un año. Entonces, solo va a reflejar que la vida del proyecto o la construcción del proyecto va a ser en un año, pero hay proyectos más largos, entonces puede ser en 2 años. Una vez que tenemos nuestro calendario de inversión, lo que se va a representar son supuestos de reinversión. Algo muy importante que todos tienen que tener en cuenta cuando se hace la modelación es no solo tener el costo inicial de la inversión, sino cuánto tiempo de vida tiene y cuánto es el de la reinversión. Por decir un ejemplo, si tenemos una nave industrial y estimamos que nuestra nave industrial cuesta 4 millones, pero tiene un periodo de 15 años y nuestro proyecto es de 20. Entonces, lo que hace este supuesto de la reinversión es reflejar que después de 15 años vamos a tener que volver a invertir 4 millones, normalmente sería más por la inflación, y después de esos 15 años hacemos esa reinversión y vuelve a haber un periodo de pago. Digamos, esto nos sirve para que nuestra proyección financiera tenga datos duros y reales en las estimaciones financieras. Y finalmente tenemos esta sección que se llama reserva de reposición de activos, que lo único que hace, que es muy importante, es crear un fondo para todas estas salidas de dinero. Entonces, ¿por qué digo que es muy importante? Porque con respecto a los supuestos de inversión que pongamos y de reinversión y los años de vida que estemos estimando en nuestros conceptos de inversión, nuestra reserva de reposición de activos va a ir descontando dinero o ahorrando dinero dentro de un fondo anualmente para pagar todos nuestros costos de reinversión. Más adelante les voy a dar un ejemplo para que quede un poco más claro, pero me parecía importante señalar esto. Si en algún momento alguien tiene una duda o algo, por favor escriban en el chat y las vamos viendo. Posteriormente, dentro de la modelación financiera, seguirá una viñeta que se le llama de financiamiento.
Esta viñeta normalmente solo se activa en el caso de que se acceda a un tipo de crédito con la banca. Omar, solo quería comentar rapidísimo que algunos financiadores o inversionistas te piden ciertos montos en el fondo este que mencionas. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta, hay quien te dice cuánto tienes que tener en ese fondo de liquidez siempre para poderte prestar dinero. O sea, que en tu modelación te pongan restricciones en ese fondo, ¿no? Solo como comentario. Gracias, Mariana. Sí, tienes mucha razón. Y normalmente también señalar que cuando se hace este tipo de proyectos y se accede a un tipo de deuda, normalmente sí pidan que haya una participación de capital por parte de la ciudad, ¿no? O del desarrollador. Entonces, digamos que también las buenas prácticas es que si hay una participación de deuda del 50-60%, sí te piden que al menos un 10 o un 20% del capital lo asuma una ciudad. Eso es un poco para compartir corresponsabilidades, pero normalmente el porcentaje es bajo. Bueno, en el tema de financiamiento, como les decía, representa solo si se accede a un tipo de crédito o otro tipo de deuda, y esta viñeta lo que nos va a reflejar dentro de una modelación es el periodo de pago, el periodo de su amortización, los intereses capitalizables. Como pueden ver aquí, digamos, algunos de los datos del crédito, o sea, en esta sección, perdón, se reflejan todas las condiciones que el banco nos dio o nos puso. ¿Y qué condiciones son estas? Pues es la tasa de interés anual que se va a manejar, la comisión de apertura, el periodo de años que se va a utilizar para el crédito, que normalmente reflejan el periodo de años del estimado del proyecto, pero digamos eso ya depende mucho de quien desarrolla el proyecto, o el periodo de gracia, que el periodo de gracia es, los bancos normalmente te dan un año, que quiere decir que durante el primer año no te van a cobrar intereses respecto al crédito que te están ofreciendo, ¿no? Bueno, una vez que nuestro modelo hizo el análisis del financiamiento, nos seguimos a otra sección que se llama ingresos. En la sección de ingresos, solo se hace un análisis de los datos de demanda y de los ingresos indicados los indicados en nuestra pestaña de supuestos, y lo que hace es hacer una suma y decirte tus ingresos totales del proyecto y tu aumento de demanda respecto a los años indicados. Entonces, por decir un ejemplo, muchas veces nosotros estimamos que nuestra demanda, regresando quizá un poco a un ejemplo de una ciclovía, es que el uso de las bicis va a aumentar a un porcentaje por cierto tiempo, y eso es respectivamente a que nuestros ingresos evidentemente van a aumentar. Entonces, prácticamente lo que hace esta pestaña es solo hacer una estimación. Más adelante lo vemos a más detalle. En el tema del OPEX, lo único que va a hacer esta pestaña es reflejar nuestros gastos de operación y los va a inflacionar los va a inflacionar o va a tomar en cuenta nuestros supuestos macroeconómicos. Normalmente aquí lo único que se hace es inflacionarlos, entonces solo va a crecer nuestros gastos de operación anualmente respecto a la inflación. Y una sección que se vuelve mucho más importante y que va a utilizar todos los datos anteriores es nuestro estado de resultados. Nuestro estado de resultados lo que va a hacer es mostrarnos de una forma detallada la proyección de nuestros ingresos y de nuestros egresos, o sea, nuestras salidas de dinero, que se realizará durante toda la vida del proyecto. Esto nos permite conocer una estimación del resultado económico que se obtendría. Dentro del estado de resultados, normalmente la información que se analiza y que podemos visualizar es la utilidad neta del proyecto. La utilidad neta del proyecto hace referencia a las ganancias netas, y esto significa ya descontando todos nuestros intereses, nuestro periodo de amortización del crédito, nuestro interés capitalizable. O sea, una vez que descontamos todos nuestros gastos de operación y compromisos crediticios, nos da de cuánto va a ser nuestra utilidad, o sea, nuestra ganancia. También nos muestra lo que se conoce como el EBITDA, que es Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, que a eso se asume como la utilidad bruta. Entonces, lo único que hace es decirnos cuál sería nuestra utilidad, solo descontando gasto de operación, sin tomar en cuenta los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. Esto es un poco nada más indicativo, pero muchas veces, y las buenas prácticas te piden incluirlo. Y bueno, la depreciación de nuestros activos, que es prácticamente el análisis de cuánto tiempo, cómo va perdiendo valor nuestros activos, nuestra infraestructura, no sé,
ciclovía, nuestra nave industrial, el tractor que compramos, digamos, solo es un análisis de este tipo. Después te refleja tu interés financiero, que es un poco cuando pides un crédito, cuánto vas a tener que estar pagando de intereses. Y tu participación de utilidades, que es el reparto de utilidades conocido mejor en México, que en el caso de existir salarios y tener empleados, cada año se tiene que hacer una entrega de tu reparto de utilidades. Y finalmente tenemos lo que se conoce como flujo de efectivo, que esa es normalmente la última pestaña dentro de una modelación financiera. ¿Y qué se ve en el flujo de efectivo? Bueno, esta pestaña prácticamente refleja las ganancias o el flujo de dinero que habrá durante toda la vida del proyecto y nos sirve para ver la liquidez que se va a tener en el proyecto. Este nos sirve para calcular lo que se conoce como una tasa interna de retorno, la famosa TIR, que es el principal indicador financiero para conocer la rentabilidad del proyecto. Entonces, digamos, aquí puse un ejemplo muy burdo porque aquí no hay salarios, entonces, perdón si hay salarios, pero digamos, en el tema es una inversión muy pequeña, pero lo que se hace es tomar en cuenta todos tus elementos, tu reinversión, digamos, todos los elementos que ya usamos dentro de las siguientes de las 6 pestañas anteriores del modelo y calcular, hacer un análisis de todo tu flujo de efectivo, ya sea negativo o positivo, y decirte, por ejemplo, aquí que tu proyecto tiene un 26% de rentabilidad. Mientras más alta sea tu TIR, más rentable o más atractivo va a ser el proyecto. Siempre es importante considerar dentro de la TIR el costo de la inversión eh, para que sea una modelación más adecuada. Y bueno, terminando con un poco la teoría de cómo funciona, cómo se estructura un modelo financiero, consideramos para poder analizar o para poder seguir con el ejercicio que ustedes como ciudades tengan estas consideraciones importantes muy a la mano y muy presentes, porque de no tenerlas, la modelación puede llegar a fallar o no puede llegar a hacerse bien. ¿Cuáles son estas consideraciones importantes? Número uno, como lo decía al inicio, definir la visión del modelo. Si es de... Si quieres, te ayudo, Omar, con esta, Ay, perdón, sí. para que descanses un poco. Entonces, bueno, de las consideraciones importantes que nosotros definimos son estos bullet points. La primera es la que estaba comentando Mar, que es definir la visión del modelo. O sea, siempre hay dos lados de la moneda en cuanto a gastos de inversión y gastos operativos. O sea, quién está invirtiendo. O sea, dependiendo de quién lo veas, desde el inversionista o desde la institución beneficiaria, para quién es gasto y para quién es ingreso, ¿no? Entonces siempre hay como dos lados de la moneda y es muy importante definir desde qué visión se está modelando, ¿no? Nosotros lo hicimos para las ciudades, porque hicimos modelación para los proyectos de las ciudades, tomando en cuenta que somos el inversionista quien está analizando, ¿no? O sea, estamos haciendo esta inversión y qué gastos como inversionista van a tener y cuáles son las fuentes de repago de la inversión que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, las fuentes de repago pues vendrían del municipio y de otros ingresos. Entonces, tiene esa visión, pero si lo ves desde el lado del beneficiario que está recibiendo el crédito, pues puede ser distinto. Entonces, es muy importante tener, para empezar, un modelo de negocio claro, o sea, quién va a recopilar qué dinero le va a pagar a quién, o sea, si hay un concesionario, si hay un inversionista, si está el municipio, o sea, todos los actores, el modelo de negocio, quién va a pagar por qué y la visión del modelo. Y teniendo esto, pues ya se puede hacer la modelación, pero si esto no está claro, puede haber muchas confusiones y se puede modelar mal, ¿no? O sea, dar un resultado que está erróneo. O sea, se puede poner algún gasto en ingreso, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Contar con la información detallada y precisa de los conceptos de inversión también es muy importante. Obviamente se puede hacer una estimación a grandes rasgos, pero siempre se trata de que la modelación ya se base en costos reales de la inversión de capital que vamos a hacer, en cotizaciones, que se incluya todos los conceptos necesarios, porque si no, pues también te va a dar un resultado erróneo, ¿no? Si estás poniendo precios de activos viejos, entonces lo ideal es ya tener pues cotizaciones y una ingeniería, aunque sea básica, que te ayude a estimar los costos de inversión necesarios. También es
se necesita tener la vida útil de cada concepto y aquí sí lo separamos por la vida útil que tienen y esto es importante para la reinversión, ¿no? Porque, por ejemplo, en energía o en eficiencia energética, pues las inversiones tienen muy distintas vidas útiles. Entonces, las luminarias duran mucho menos que un motor o que un refrigerador o que un aislamiento térmico. Entonces, generalmente, por ejemplo, la iluminación es lo que tiene menor vida útil. Vas a tener que reinvertir otra vez en los focos que ya se te fundieron, ¿no? O que tenían una vida útil solo de tantos años. Entonces, sí es muy importante que lo tengas en cuenta porque la reinversión, pues, te va a pegar, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengas. El costo del activo posterior a su vida útil, o sea, cuando termina su vida útil, ¿vale algo o ya no vale nada en libros? El costo del mantenimiento anual, esto es algo que muchísimas veces se les va, entonces es buena práctica tener en cuenta tanto el preventivo, o sea, tengo que hacer un mantenimiento preventivo y cuánto me va a costar. Por ejemplo, para aires acondicionados, pues tienes que estar poniéndole gas, refrigerante, y hay algunos gastos de mantenimiento caros que los tienes que tener en cuenta y hacemos una recomendación de que también incluyan gastos en mantenimiento correctivos. Por si algo llegara a fallar, tengas ahí alguna consideración y esto pues se va al fondo, ¿no? Del que hablábamos. Contar con una proyección completa y lo más realista posible, pues es de las mejores prácticas. Obviamente se puede ir evolucionando, puedes hacer primero un modelo sencillo, ir evolucionando, identificar adecuadamente pues ingresos variables de fijos, cuáles pueden variar y también aquí se hace estimaciones, por ejemplo, de las tarifas eléctricas, pues se puede hacer una estimación de cuánto suben las tarifas eléctricas en los años y este tipo de cosas es muy importante tenerlo, definir qué es variable y qué es fijo y pues lo más real que se pueda en su valor de mercado. Aquí ponemos contar con estudios de oferta y demanda para que los modelos sean lo más certeros posible. Entonces, también aquí muchas variables varían y entonces hay que hacer un estudio de estas variables en el mercado. Por ejemplo, acabamos de hacer un estudio para el Estado de México, específicamente para Naucalpan y para Valle de Bravo, sobre las tarifas de los materiales valorizables, de los reciclables, ¿no? Para el relleno sanitario. Entonces, estos costos se han cambiado muchísimo en los últimos años, ¿no? ¿A cuánto se está comprando el PET? ¿A cuánto se está comprando el aluminio? ¿Quién me lo puede comprar? ¿Es realista o no lo que yo estoy metiendo a mi modelo financiero? O sea, porque en una primera estimación, pues te puedes ir a buscar los precios del mercado global, pero en la realidad luego es otra, ¿no? O sea, a ti ya en Toluca te van a recibir tu PET a otro precio, ¿no? Entonces sí hay que hacer estudios que le den certeza a nuestro modelo, también de demanda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las ciclovías que estaba comentando Mar, realmente voy a tener esa demanda, pensamos que aumente esa demanda, yo mismo en el modelo puedo decir, oye, va a aumentar la demanda y en un año o 2 años puedo aumentar el precio que estoy cobrando. Muchas tecnologías en muchas ciudades hacen eso, ¿no? En servicios, de entrada se pone un costo más que invita un poco a participar a la gente, pero se puede ir aumentando en el tiempo, ¿no? Eso es una buena estrategia, es una buena práctica y eso se puede reflejar en la demanda, pero sí es indispensable hacer los estudios de demanda. Igual para transporte público, pues también, ¿no? O sea, la gente está dispuesta a pagar ese precio, realmente en qué nos basamos para sacar ese precio que pues al final lo vemos como un numerito en el modelo, pero es muy importante que estés sustentado en estudios, ¿no? Y en muchas instituciones financieras te los piden, o sea, te piden estos estudios como parte de la prefactibilidad de tu proyecto. Entonces, es muy importante. Y bueno, contar con un escenario base o tendencial, como les decía Omar, también a veces es importante porque aquí estamos incluyendo en el modelo lo que cambia con el proyecto, ¿no? Entonces, si tenemos que tener un escenario base de personas, de gastos, para ver lo que cambia. ¿Sabes? Ya pagamos la electricidad, pero con este nuevo proyecto, ¿cuánto vamos a pagar ahora, no? Entonces, hay un incremento, hay un ahorro y todo eso se mete en el modelo. Entonces, pues sí es importante tener el escenario base y las proyecciones business as usual sin proyecto
y con proyecto, ¿no? Para hacer muchos proyectos también, los ahorros nos sirven para calcular la rentabilidad del proyecto, pero para conocer bien los ahorros, pues necesitamos saber cuánto gastamos hoy y cuánto vamos a gastar si el proyecto no existiera. Entonces, de eso depende la rentabilidad del escenario base. Entonces, la que sigue, y ya te regreso la palabra, creo, Mar. Vale, gracias, Mariana. Bueno, me interrumpes cuando quieras. Bueno, ahora vamos a ver los conceptos básicos del modelo, de la herramienta que desarrollamos, la cual entiendo todos ustedes tienen respecto a los proyectos con los que hemos venido trabajando. Igualmente, terminando el taller, les haremos llegar la herramienta en limpio para que puedan jugar con ella o usarla. Pero igual sus proyectos están, o sea, si ustedes ven los documentos que les hicimos llegar, ahí también tienen el modelo. Bueno, los conceptos básicos adentro de la herramienta que desarrollamos en Excel. Bueno, como ya lo explicamos, esto es un poco de referencia para que ustedes lo tengan. El CAPEX, que es gastos de capital, el OPEX, que son gastos operativos, la tasa interna de retorno, como ya vimos antes en la sección de flujo de caja, para qué nos sirve. Dentro del modelo ustedes van a ver una opción para poder tener las unidades en unidades nominales o unidades reales. ¿Cuál es la diferencia? Las unidades nominales no calculan la inflación, solo nos van a mostrar los costos y precios reales, el costo, digamos, sin la inflación, y la diferencia es que los reales es con la inflación. Esto nos sirve porque muchas veces depende del desarrollador del proyecto ya, y depende a quién le estemos pidiendo el financiamiento o cómo lo estemos analizando, nos piden que se los demos términos reales o términos nominales. La inflación anual, que ya lo comentamos, normalmente la sacamos del Banco de México, de las estimaciones del Banco de México. Tenemos el índice inflacionario, que lo único que nos van a mostrar dentro del modelo es el efecto de aumento generalizado de los precios a través del tiempo, o sea, prácticamente es calcularlo conforme la inflación. Tenemos el elemento de la tasa de crecimiento poblacional. Esta normalmente está indicada dentro de sus planes de desarrollo municipal, o si no la sacamos de alguna base de datos como lo es INEGI. Este elemento solo lo usamos cuando queremos estimar dentro de nuestras proyecciones el aumento de la demanda respecto a la tasa de crecimiento poblacional. Por poner un ejemplo, digamos que sea un relleno sanitario. Bueno, podemos estimar el aumento de residuos que van a ingresar en nuestro relleno respecto a esta tasa de crecimiento. Pero de nuevo, estos son supuestos que cada uno de ustedes va a definir con la herramienta y cuando se desarrolle el proyecto. Tenemos el PTU, que es participación de trabajadores en utilidades, que como ya lo mencionamos, tiene que ver con la utilidad y cómo se le reparte a los empleados. Tenemos la amortización de la deuda, así se le conoce al periodo de pago de la deuda adquirida. Entonces, técnicamente es el periodo en el que vamos a pagar nuestro crédito o deuda, bueno, o algún otro mecanismo de deuda que hayamos adquirido. El evita, que ya lo expliqué, que de nuevo son impuestos, intereses, depreciación y amortización, los que se excluyen. Tenemos el interés capitalizable, esto lo van a ver en varias pestañas del modelo. Lo que hace referencia al interés capitalizable es, como se los mencioné anteriormente, cuando pedimos un crédito, nos dan un periodo de gracia, entonces lo que se hace es sumar todos los intereses de ese periodo de gracia, digamos un año. Entonces es la suma de todos, de todos los intereses de ese año, se suman y se añaden al capital. Entonces eso, digamos, nos va reduciendo un poco la deuda. Y el periodo de gracia, que, bueno, ya se los expliqué. Una vez entendiendo estos conceptos básicos, vamos a ver ahora sí la plantilla del modelo en Excel que les vamos a enviar y que ya tienen también en sus proyectos. ¿Cómo estuvo estructurado? Bueno, la parte de supuestos, que es en la que ustedes se tendrán que enfocar para desarrollar el proyecto. De hecho, ustedes solo tendrán que modificar esta pestaña, automáticamente todas las demás harían el análisis. Entonces, bueno, la parte de supuestos, lo primero que vamos a ver es el supuesto de inversión, y va a estar dividido en estas columnas, que es
el concepto, el monto, la vida útil, el costo, el costo del activo y el mantenimiento anual. Vámonos por partes. Supuesto de inversión, el concepto. En el concepto, ahí se va a reflejar los ejemplos o, digamos, lo que se tiene que adquirir o comprar para desarrollar el proyecto. Entonces aquí podría ir la nave industrial de que poner ejemplo, o aquí puede ir el inmóvil, no sé, el tractor que necesitamos, o la pista o la infraestructura que necesitamos hacer. Después el monto total de la inversión, aquí se refleja sin IVA, entonces cuánto nos va a costar. Los precios que estamos poniendo aquí son de referencia. Después la vida útil, como ya lo explicamos, es el periodo de vida que va a tener nuestros supuestos de inversión, nuestra infraestructura. Una vez que ya reflejamos esto en la vida útil, vamos a poner el costo de activo posterior a la vida útil. Esto hace referencia al costo del reemplazo parcial o total del concepto de la inversión. Entonces, digamos que si mi nave industrial cuesta 8 millones y yo creo que después de 20 años ya no va a funcionar y tengo que volver a comprar otra nave industrial, se señala aquí que después de 20 años hay que comprar de nuevo la nave industrial, entonces automáticamente tendríamos que volver a dar 8 millones. Aquí se puede tener la opción de que en muchos casos no necesariamente solo es comprarla, es como decir, ah, bueno, mi costo de la vida útil o de reinversión solo representa el 70% de de mi monto original. Entonces aquí se calcula solo el 70%. Estos son datos que, como lo decía Mariana, es muy importante que tengan muy claros porque de todo esto depende su modelación financiera. Y finalmente el costo del mantenimiento anual. De nuevo, aquí se refleja los costos que ustedes van a reflejar y es muy importante porque el mantenimiento anual se va a incluir en sus gastos de operación. Siempre se les recomienda que verifiquen muy bien estos números porque con todo esto se hace la proyección financiera. Bueno, después de que tenemos la sección de supuestos de inversión en la herramienta de Excel, van a ver justo abajo los supuestos de gastos de operación. Como lo decíamos, ahí se van a reflejar todos nuestros supuestos de gastos, ¿no? Entonces, digamos, en algunos ejemplos que se me ocurrieron poner fue, bueno, en sueldos, en monto anual vamos a pagar 1 millón de pesos. Esto evidentemente tendría que reflejar los sueldos de todos los empleados que van a trabajar en el proyecto una vez que el proyecto se haya ejecutado anualmente. Y bueno, cuánto combustible vamos a usar en estimaciones anuales y se refleja, ¿no? O el mantenimiento o el pago de servicios. Digamos, aquí es lo que se refleja, pero tiene que quedar muy claro que estos supuestos son solo para este proyecto. Por poner un ejemplo, de nuevo el del relleno, ya lo voy a cambiar. Este es el último que pongo del relleno. Si va a haber empleados, tienen que ser empleados que necesariamente o sea, estos empleados van a salir y se les va a pagar su salario con los ingresos del proyecto. Si el salario se les está pagando por parte de la nómina del municipio, ya no entra, porque eso no entra dentro de la proyección financiera del proyecto. Después de llenar nuestro concepto de supuestos de gastos de operación, vamos a tener también dentro de la misma planilla las tarifas, bueno, una sección donde podemos poner los ingresos variables y los ingresos fijos. Es muy importante diferenciar o saber diferenciar nuestros ingresos fijos de nuestros ingresos variables. ¿Por qué? Porque los ingresos fijos son los ingresos que tenemos asegurados anualmente durante toda la vida del proyecto, lo que nos va a dar un flujo de efectivo estable, por así decirlo. Entonces, yendo un poco a los ingresos fijos, pongo de ejemplo la cuota de ingreso. Normalmente hay proyectos donde durante todo el año, durante toda la vida del proyecto, va a haber una cuota de ingreso que equivale a 260,000 pesos anuales. Entonces, aquí es muy importante reflejarlos. ¿Cuál es la diferencia entre los ingresos fijos y los variables? Que los variables no necesariamente los tenemos asegurados la misma cantidad de dinero por todos los años. Entonces, las tarifas de ingresos, por ejemplo, ¿de qué será? Bueno, del relleno. Aquí podemos estimar, por ejemplo, que nuestra tarifa de precios, ya sea de venta de plástico, por ejemplo, los dos son kilogramos, ¿no? Nuestra tarifa de plástico y periódico. Pero también podemos meter temas de energía. ¿Cuánto va a ser nuestro consumo de energía y cuánto nos va a costar? Esta tabla nos sirve para hacer la estimación de nuestra demanda.
Entonces, solo hay que saber diferenciar que los variables son ingresos, que no tenemos asegurados el mismo monto por todos los años y los fijos sí. Y posteriormente, bueno, ya que vimos la plantilla del modelo, pensamos que sería más fácil si nos vamos directamente al Excel para poder irlo manejando. Voy a tratar de irme muy lento en el Excel y espero lo puedan ver bien. Si no se llega a ver bien o hay alguna confusión, pueden poner ahí un comentario y ya nosotros lo vemos. Ahí yo creo que Philly o Mariana me avisarán porque no puedo ver la pantalla, pero a ver, déjenme les pongo el Excel. Dame un segundo. Omar, en lo que pones el Excel, yo quería invitar, si me escucha, le estoy escribiendo aquí en privado, a Roger Peniche de Naucalpan, como nada más como aportador, invitado especial, porque ha estado trabajando muchísimo con la modelación financiera específicamente para un proyecto de inversión en residuos que tendrá una participación de Banobras y un ingreso fijo del municipio. Y solo quería darle unos minutos la palabra por si él considera que hay alguna otra implicación o algo importante que los municipios quieran tomar en cuenta en la modelación. Roger, ¿estás ahí? Hola, 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 hola. ¿cómo Hola, Mariana. estás? Sí, gracias, hola a todos. Sí, aquí estoy, he estado escuchando muy atento su presentación, muy completa, la verdad es que muchas gracias por darle. Igual, Omar. Mira, no hay mucho que decir porque lo han hecho muy completo. Yo creo que mi aportación iría a lo mejor en el sentido de algunos retos que vemos en las ciudades y que van como un par de pasitos más atrás de la modelación, porque muchas veces los retos de las ciudades nos encontramos, obviamente la modelación es uno, pero unos pasos antes creo que ahí es donde está el verdadero cuello de botella. eh, y estos van en el sentido de número uno, yo diría de identificar pues claramente en el proyecto cuáles son pues lo que le llamamos el business case, ya sea desde una parte que haya un beneficio tanto privado o ya sea de rentabilidad social, pero en los dos casos igual es muy importante determinar que en el proyecto cuáles van a ser los ingresos o los beneficios, ya sean económicos o sociales, y cuáles van a ser los egresos. Esto que se escucha muy sencillo no es tanto así porque al final pues siempre tiene que haber una fuente de repago de la inversión, ¿no? Y entonces esa fuente de repago, ya sea que lo haga la propia ciudad o algún externo, sí es muy importante identificarlo. Ese es un paso, creo que vital. Y el otro es también cómo integrar la información que requiere un proyecto de proyectos de estas características, porque evidentemente lo que vamos a enfrentar es que cualquier financiador lo que busca es abatir los riesgos, ¿no? Y o sea, un elemento que es fundamental para abatir los riesgos es la calidad de la información del proyecto, como bien decían ustedes. Entonces, pues se requiere desarrollar algunos proyectos, digo, algunos estudios, y como estos estudios generalmente son caros y los recursos son pocos para las ciudades, pues ver en qué se puede realmente invertir esos pocos recursos, en qué información, eh, como lo que ustedes en su lámina de puntos importantes a considerar, creo que le dan mucho al clavo, porque sin información, por ejemplo, de la oferta o demanda, pues es difícil que un financiador le vaya a entrar. Entonces, eh, eh, también creo que una oportunidad que tenemos las ciudades es identificar en dónde, quiénes nos pueden apoyar en la elaboración de los estudios, ya sea a través de asistencia técnica o a través de financiamiento. También ver cómo podemos convencer a nuestros alcaldes para que puedan considerar ciertos presupuestos para realizar estos estudios. Eh, y bueno, creo que a partir de ahí, la
parte de la modelación, pues yo diría que así como lo están ustedes comentando, lo veo muy adecuado. Ver si en nuestra experiencia creo que la combinación de recursos de financiamiento ayuda mucho porque así no le cargas todo el riesgo a una sola fuente. Entonces, a lo mejor si buscas un esquema de banca privada como banca de desarrollo, a lo mejor una aportación de gobierno federal o estatal o municipal, creo que eso lo ven con muy buenos ojos. Y bueno, pues yo creo que más o menos eso es lo que yo pudiera aportar y felicitarlos nuevamente. Muchísimas gracias, Roger. Nos ayudas a complementar. Creo que es muy atinado tus comentarios. Los estudios son costosos y a veces necesitamos inversión semilla, puede ser del municipio. También hay bancos que dan servicios, brindan este apoyo. Banobras tiene un apoyo desde el Fonavin y hay otros bancos que te ayudan a la estructuración de bonos, por ejemplo, o de otro tipo de deuda. Entonces hay forma, también las agencias de desarrollo pues tienen dinero para hacer estos estudios de prefactibilidad. Entonces apoyarnos en todos estos recursos que muchos municipios lo han hecho bastante bien y aquí estamos apoyándolos pues a fondo perdido en esta parte de prefactibilidad, entonces utilicen eso porque sí es costoso llegar a esto, ¿no? Llegar a estos datos que luego vas a alimentar el modelo y también recalcar que nosotros promovemos mucho que los proyectos sean rentables y para que sean rentables, pues obviamente necesitan, como dice Roger, encontrar su fuente de ingreso, entonces de repago del financiamiento, ¿no? Y eso es algo que estamos promoviendo muchísimo porque pues el dinero público no alcanza, necesitamos que los proyectos sean rentables y que generen sus ingresos y con eso acceder a financiamiento. Entonces creo que lo recalcaste muy bien. Entonces ahora sí, Omar, ya tienes la herramienta lista, te pasamos la palabra. Gracias, Mariana y Roger. Bueno, entonces viendo la herramienta, bueno, antes nada más sí quiero precisar que, como lo decía Roger y Mariana, es muy importante tener los estudios, todos los estudios técnicos que normalmente nos piden. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, pero muchos de esta información se va a reflejar en el modelo. Pero bueno, ahora sí el modelo. Cuando ustedes abran la herramienta en Excel, van a ver este mismo layout y donde se tienen que enfocar es en esta viñeta de supuestos. Lo primero que van a ver es la TIR. Digamos, normalmente el modelo está diseñado para que en la pestaña de supuestos les arroje el cálculo de la TIR para que sea lo primero que puedan ver cuando hagan la modelación. Esto nos sirve para cuando ustedes busquen o los apoyemos a buscar el financiamiento, sepamos o tengamos el indicador muy claro. Entonces, como les comentaba, aquí en esta sección de supuestos tenemos la opción de hacer unidades nominales o reales. Eso es solo indicativo, como se los comenté, va a depender de quien se lo solicite, pero para que la sepan usar, solo poniendo nominales o reales les va a hacer los cambios automáticamente. Después tenemos los supuestos macroeconómicos que ya platicamos, que es el índice de inflacionario y la inflación. Eh, y esto es lo que vamos a estar usando para la modelación. Normalmente reflejamos los años que esperamos del proyecto. Nosotros aquí lo reflejamos hasta el 2040 para que tengan como referencia 20 años, pero automáticamente, aunque ustedes vean los cálculos de la inflación hasta el 2040, si ustedes ponen un periodo de 5, 10 o 15 años, se va a calcular hasta los 15 años, no hasta los 20 años. Dentro de los supuestos también tenemos los supuestos que ya comentábamos, los fiscales, que es el IVA, el ICR y el PTU. Estos no se los recomendamos cambiar porque por ley en México el IVA siempre es del 16, el ICR es del 30 y las buenas prácticas es un 10% del PTU. Ahí también es algo que se tendría que dialogar con el desarrollo del proyecto, pero digamos para los fines en los que los estamos usando ahora, yo les recomiendo dejar el 10%, que son las buenas prácticas. En los supuestos de mantenimiento, esto hace referencia al costo de mantenimiento o al aumento de mantenimiento en el costo, perdón, al aumento que queremos que tenga el mantenimiento anualmente. Esto lo pueden dejar en cero y no pasa nada. Digamos, esto también entra dentro de los supuestos o con los supuestos con los que tenemos que jugar dentro de nuestra proyección financiera. Digamos, esta herramienta nos va a funcionar
tanto como nosotros tengamos precisión o idea de los supuestos que estamos manejando. Posteriormente, como ya lo vimos antes, entramos a los supuestos del proyecto, que es la sección en la que me gustaría que pusieran mucha atención, más de la que están poniendo ahorita. Aquí tenemos la tasa de crecimiento poblacional, que como lo decimos, se usa muchas veces para analizar el aumento de la demanda del producto o servicio que estemos calculando. Y aquí ustedes tienen la opción de modificarlo, es 1,037, pero le podemos poner 1,40 y automáticamente se van haciendo los cambios. Tenemos el año de crecimiento de la demanda. En esto, a ver, antes que nada, en los supuestos de la demanda, ¿por qué tenemos esto? De nuevo, como nosotros dentro de nuestros estudios técnicos nos van a hacer una estimación de la demanda que tenemos actualmente, ya sea en el uso, no sé, de patines que estamos rentando para una ciclovía, o del uso de bicis, o el uso de residuos que nos están llegando, ¿no? O el uso de energía que estamos teniendo. Nosotros aquí tenemos la facilidad de poder decir, ah, bueno, quiero que mi modelo me diga, quiero que mi modelo, quiero que mi tasa de o mi tasa de, vamos a ponerle de aumento de demanda sea del 10% a 3 años. Esto quiere decir que yo quiero que durante 3 años mi demanda aumente un 10%, pero podríamos decir yo aumente un 5% por 4 años, ¿no? Y eso va a hacer que todo el modelo cambie. Es un poco para que juguemos con eso. Después tenemos un supuesto de OPEX que se llama reducción de costos operativos. Metemos este supuesto porque muchas veces dentro del análisis y para lo que nos sirve esta herramienta es que cuando reflejamos nuestros gastos de operación nos damos cuenta que estamos gastando mucho, no sé, en combustible o que podemos eficientizar nuestros recursos de una manera, ¿no? Entonces aquí podemos decir, ah, bueno, quiero reducir mis costos operativos a un 5%. Entonces, para eso nos sirve esta viñeta. Solo para, ya que hicimos un análisis o reflejamos nuestros gastos de operación, pensemos si normalmente hay quizá proyectos donde muchos de tus gastos de operación tienen que ver con sueldos y entonces lo dejamos en cero porque la idea tampoco es eh, generar desempleo, es eficientizar. No, entonces, muchas veces lo dejamos en cero por eso, pero depende un poco el análisis que hagan sobre sus gastos de operación. Después tenemos tus supuestos de inversión que como ya lo veíamos aquí, pues tenemos, yo puse con montos burdos, ¿no? Tenemos nave industrial, rehabilitación y construcción del camino, y aquí podemos jugar, que son 5 millones. Bueno, ya me pasé. Y nada más es un poco indicativo los años que les decimos de vida útil y el costo de activo después de, o sea, el costo de la reinversión. Ahora, algo que yo les quería señalar es que muchas veces va a depender el tipo del proyecto, el costo de mantenimiento va a depender por concepto o por todo. Entonces, digamos, por ejemplo, en este ejemplo sí sería por concepto porque el mantenimiento de una nave industrial va a ser muy diferente al costo del mantenimiento de la rehabilitación. Pero hay proyectos donde, por ejemplo, en proyectos energéticos, donde el costo de mantenimiento de todos tus conceptos de inversión, digamos, en un tema de eficiencia energética, se cubren con un solo monto. Entonces, ¿qué se hace ahí? Digamos, cuando es el costo de mantenimiento de todos, solo hay que reflejarlo en la parte del subtotal. Entonces, podríamos asumir que mi costo de mantenimiento anual va a ser de 1 millón. No, me estoy yendo muy alto, 500,000. De nuevo, esto es indicativo y eso lo van a ver ya cuando empiecen a desarrollar. Normalmente donde es el costo de mantenimiento de todo es en un proyecto de eficiencia energética. En otros proyectos sí su costo de mantenimiento va a ser por concepto. Pero nada más quería que quedara eso claro. Después nos vamos a ir de nuevo a la sección de supuestos de ingresos fijos y ingresos variables. Aquí yo les puse algunos ejemplos, pero de nuevo tenemos una cuota de ingreso y pongo el ejemplo, ¿no? 260,000 pesos anuales o mis salarios equivalen a 300,000 pesos mexicanos. Siempre es importante que pongan en esta sección la unidad en la que estamos hablando porque dentro de todo el modelo nos la va a mostrar y a veces es muy confuso saber si estamos hablando de toneladas, de pesos, de megawatts, de kilowatts. Entonces ahí también tengan mucho cuidado porque para cuando ustedes se lo presenten a un inversionista o alguien que analice el proyecto, sí va a querer tener muy claras las unidades. Otra cosa nada más, el modelo siempre está pensado en pesos mexicanos. No, si tienen montos en dólares o en euros, les recomiendo hacer la conversión a pesos y solo señalar en el modelo el tipo de cambio que se está manejando.
También solo como por referente para quien haga el análisis del modelo, a quien se lo presentemos. Y bueno, como ven, en ingresos variables, de nuevo pongo los ejemplos que podrían ser kilogramos, ya sea en temas de residuos, podrían ser megawatts, en temas de energía, o podrían ser pesos. De nuevo, estas dos tablas son muy importantes, ya se los había dicho, pero se los reitero, tienen que tener muy claro sus ingresos variables y sus ingresos fijos. Y después tenemos lo que son los supuestos de gasto de operación, donde ustedes aquí tendrían que reflejar, valga la redundancia, sus gastos de operación. Entonces, algunos ejemplos, están los sueldos, está el combustible, está el mantenimiento, disculpen, aquí no hay salarios. Y aquí se hace y automáticamente estas pestañas, cuando ustedes pongan estos conceptos en estas tablas, automáticamente el modelo va a reflejarlos en todas las tablas y va a hacer el análisis de todo. El tema del mantenimiento sí tendrían que tener cuidado que se refleje, digamos, aquí está predeterminado, pero dependiendo de sus gastos de operación, va a depender de la posición. Solo tendrían que tener mucho cuidado que este gasto de mantenimiento sea igual al gasto de mantenimiento del subtotal. De todas formas, ahora que les mandemos la herramienta, trae comentarios por si se les llega a olvidar, pero no quería dejar de precisar esta información. Después, como lo decía Roger y Mariana, es muy importante y lo que buscamos en este proyecto es atraer capital privado y hacer que el proyecto sea rentable. Entonces agregamos una pestaña que se llama estructura del financiamiento, en la que nosotros solo tenemos que poner el porcentaje esperado en el tema de inversión. Entonces, en este proyecto que estamos asumiendo que el 70% de todo el costo de la inversión va a ser capital, o sea que va a ser dinero de la ciudad o dinero de quien esté desarrollando el proyecto y que solo va a acceder a un crédito del 30%. Pero digamos, normalmente, porque por la situación fiscal o financiera, siempre se accede a un crédito de mayor monto, entonces podemos poner que sea un 50% y que el capital sea un 30% y que, digamos, tengas una subvención del 20%. Esto es un poco para que ustedes puedan jugar o ver más o menos cómo estructuran su financiamiento y cómo va dando los números y retorno de inversión de su proyecto. Mientras más alto sea tu monto de crédito, más tiempo vas a tardar en tener un retorno de la inversión porque más intereses vas a tener que pagar. Igualmente, todas las tablas están diseñadas para que si te pasas del 100% te señale, te mande un error de que algo está mal. Por ejemplo, si yo pongo un 30%, ustedes van a ver que te marca un error. Son solo, digamos, algunos detalles que pusimos para que, digamos, tengan muy bien ubicados si se les fue ahí un número o algo. Dentro de lo mismo de la estructura de financiamiento, pensando un poco en la viabilidad de los proyectos y todo, agregamos esta sección que se llama condiciones del crédito de la deuda. Normalmente manejamos créditos porque es lo que se llega a pedir en las buenas prácticas. Podrán ser otro tipo de mecanismos también, ya sea un bonos o títulos o algún otro tipo de mecanismos financieros, pero normalmente lo que se hace es pedir un crédito. Y aquí entra un poco quizá como el ejemplo que menciona Roger, que ellos tuvieron una subvención de Banobras de un 20% y un crédito del 5%. Bueno, ellos no tienen crédito, pero digamos, cuando tengamos una subvención, no se va a calcular. Los datos de una subvención no van en esta parte porque se le llama fondo perdido. Pero regresando al tema del crédito, normalmente las buenas prácticas, un banco te va a dar un tipo de tasa fija. ¿Qué significa que sea una tasa fija? Que no va a variar, digamos que tu tasa de interés se va a permanecer estable durante toda la vida del crédito. Normalmente es fija, la fecha de inicio del financiamiento es solo indicativo para que siempre tengamos presente cuándo pedimos el crédito. Tenemos una tasa de interés, nosotros estamos manejando un 8% solo como referencia de algunos proyectos que hemos visto que es normalmente de lo que le otorgan, pero aquí de nuevo depende mucho si ustedes van a pedir un crédito a la banca privada o a la banca comercial, o ya sea Banobras o ya sea HSBC. Normalmente la banca de desarrollo, cuando te otorga un crédito, te otorga mucho mejores tasas de interés que un privado, pero muchas veces si tu proyecto es muy rentable, el privado te va a dar una tasa de interés mucho más favorable que en otras condiciones. Entonces, digamos, eso es un poco indicativo. Ustedes también tendrán que reflejar ahí la tasa de interés que les va a dar el banco. Si no, yo les recomiendo dejar el 8% para temas del ejercicio. Después van a tener automáticamente, lo que hace esto es calcular la tasa de interés mensual. Con que ustedes pongan anual se los va a calcular. Después van a tener la comisión de apertura.
Normalmente un banco cuando te otorga un crédito te cobra una comisión de apertura, normalmente, y las buenas prácticas es del 2%. Ya saben que los bancos nunca pierden, entonces siempre se refleja porque dentro del tema de la modelación lo que se va a hacer es sumarle ese 2% a su crédito para que tu flujo de efectivo salga efectivamente correcto y no tenga ahí un faltante. Después el periodo de financiamiento de años, aquí es donde ustedes tendrán que indicar el periodo en el que se sacó el crédito. Estamos manejando 15 a 20 años, pero podremos manejar 15 años. De nuevo es para que ustedes jueguen con esto. Va a tener notas el modelo para que ustedes, si se les pasa o algo, lo puedan ver, pero bueno. Y ya me voy a ir un poco más rápido, nada más, el periodo de gracia, que es lo que les comentaba. El periodo, esto puede parecer muy redundante, que pongamos periodo de financiamiento en meses y meses por año, pero eso nos funciona para que el modelo pueda jalar toda la información. Entonces, quizá a ustedes les parezca un poco redundante, pero es elemental para el modelo. Y bueno, lo único es el indicativo que aquí les está diciendo que el último año del periodo del proyecto y del pago del crédito es al 2035, ¿no? Porque lo metimos a 15 años. Una vez que ustedes llenaron esta sección, el modelo va a llenar automáticamente todo lo demás de la herramienta, pero queremos explicarles la herramienta. Entonces, tu supuesto de calendario de inversión es, como lo veíamos, el tiempo o los años en los que vas a construir tu proyecto. O sí, el proyecto, ya sea la infraestructura o las mejoras o lo que sea. Entonces, normalmente manejamos que sea un año y por eso aquí se maneja que toda tu inversión se va a ejecutar en un año. En el caso de ser un proyecto mucho más grande, puede hacerse en 2 o 3 años, pero por la dimensión de los proyectos que hemos estado viendo con ustedes en las ciudades, lo estamos manejando a un año. Entonces, este calendario lo único que hace es reflejar tu salida de dinero y de tu inversión en el periodo de los 15 años que manejaste. Posteriormente, ustedes van a ver en la parte de supuestos una tabla que se llama tabla de reinversión. Lo único que va a hacer es calcular los costos de reinversión que tienen que hacer. Vámonos al ejemplo de la rehabilitación y la ampliación de una maquinaria que pusimos. Aquí estamos diciendo que cada 10 años tiene que haber una reinversión. Entonces, lo único que va a hacer esta tabla es estimarte que cada 10 años tú tienes que sacar de nuevo o tienes que volver a invertir el monto que tú indicaste. Entonces, cada 10 años aquí se está reflejando que vas a invertir 5 millones y luego va a ser 7 millones. Si ustedes me... Omar, en realidad esto está automatizado, ¿no? Realmente con la opción arriba, esto ya nada más se calcula, ¿cierto? Sí, cierto, sí, nada más como que les estaba enseñando cómo funciona, pero... Vale. Sí, no, solo las dudas. Sí, esto se calcula automáticamente, solo es para que entiendan un poco la lógica. Cuando vean que durante todas las tablas aumentan los precios, es porque evidentemente tus 5 millones de hace 15 años ya no son 5 millones, por la inflación ya valen 7 millones, entonces tu reinversión va a ser de 7 millones. Pero solo es para que ustedes conozcan un poco el modelo. Después ya tenemos, va a haber una sección que se llama desglose de ingresos fijos, donde de nuevo, con los datos que ustedes reflejaron, va a ser el análisis de cómo va a ir aumentando tus ingresos fijos respecto a los supuestos que manejamos. En este caso solo estamos manejando la inflación, entonces solo te va inflacionando tus ingresos fijos. Y algo donde ustedes sí van a tener que modificar o que tienen que tener muy presente y normalmente dentro de los estudios técnicos que les mencionábamos, es la demanda del producto. Ya sea que sea un relleno, ya sea que sea una ciclovía y entonces va a aumentar el uso de renta de bicis o patines o el tema de una energía, ya sea que tu consumo va a aumentar o va a reducir. Esta información ustedes sí la tienen que reflejar y es el año base cómo están sus ingresos. Entonces, por ejemplo, digamos, pues estas cifras son muy altas, pero digamos que estamos hablando de una ciclovía y estamos diciendo que mi uso de patines, por decir algo, tengo 500 patines de uso en el 2021 y tengo 400 en bicis. Entonces, digamos, esta es una información que ustedes sí van a tener que reflejar y van a tener que poner los supuestos que les mencionaba. Entonces, ustedes podrían decir, pues si en mi año, en mi estimación del 2021 o en mi año piloto 2020, tuve un uso de 500 patines y 400 bicis, me gustaría estimar, según las buenas prácticas o según los estudios que ya me entregaron, que va a aumentar mi uso de patines a un 5% por 4 años y después ya se va a mantener estable con una tasa de crecimiento poblacional del 1.4, que aquí no aplicaría, aquí lo dejaríamos en cero. Bueno, no debí de haber hecho eso. Ese es un error que no deben de hacer.
nunca cambien directamente en las tablas, siempre cámbienlo desde la parte de supuestos. Porque si lo cambian en las tablas no lo va a hacer en todo el modelo. Y bueno, en resumen, lo que va a hacer es calcularle su demanda. Ahora, aquí hay dos opciones, ustedes lo pueden hacer y va a ser el análisis, o normalmente cuando les hacen el estudio de demanda y oferta, ya les entregan esta tabla hecha. Pero ahí va a depender si tienen los estudios o no, o si pueden jugar con los datos. Y de nuevo, tus ingresos ordinarios, no voy a entrar a más detalle, lo único que hace es calcular tu demanda con tus ingresos y empieza a hacer, o sea, aquí algo, es que de nuevo cambié los precios aquí, no arriba, pero digamos, ahorita que los cambie arriba va a estimar tus ingresos totales de todo el proyecto. De nuevo les reitero, y yo ya cometí el error, cambien todos los costos y precios en los supuestos que estamos manejando, nunca los cambien en la tabla porque si no les va a pasar lo que me acaba de pasar a mí. Y esos están acá. Los cuota de ingreso. Perfecto. Bueno, voy a hacer así porque si no, ya. Y después, como lo vimos, ya que ustedes llenaron esta parte de supuestos, automáticamente el modelo, como lo veíamos en la PowerPoint, va a calcular su CAPEX, que son sus costos de inversión. Me voy a ir más rápido por si tienen preguntas, creo que es más fácil, pero aquí de nuevo van a tener el calendario de inversión, van a tener el origen calendarizado. Algo que les recomiendo que siempre se fijen es que el check siempre diga OK. Si les llega a marcar un error es que hay algún error en su proyección o que metimos algún dato mal. Y si eso pasara, pues ya nos pueden escribir o vemos la manera. La mayoría de las celdas tienen marcado en rojo para que les marque el error o tiene estas OK, y si no, les va a marcar algún error. Luego, de nuevo, el supuesto de reinversión que ya vimos. Y lo que quería nada más entrar en detalle y para que les quede más claro lo de la reserva de reposición de activos, porque como decía Mariana, muchas veces en el tema del financiamiento se los llegan a pedir o les llegan a a pedir que lo tengan. Lo único que va a hacer esto es estimar, conforme los datos que pusimos de inversión y vida útil, estimar cuánto dinero tendríamos que aportar mensualmente a este fondo para que cuando tengamos que sacar el dinero de la inversión que necesitemos, se mantenga un flujo de caja estable y no nos marque un error de que, digamos, fuimos ganando o nuestra curva fue subiendo y cuando tuvimos que sacar dinero, nuestro flujo de caja se fue al piso. Es un poco para que se vea que la proyección y que está bien hecha y que estamos manteniendo unas finanzas sanas dentro de nuestro proyecto. Digamos, creo que es más fácil si vemos la gráfica donde mi saldo inicial siempre se mantiene mayor a mi dotación. Dotación significa los recursos que le estoy aportando al fondo y a mi desdotación, que significa las veces que yo tengo que sacar dinero para pagar la reinversión. Entonces, digamos, nada más esto les sirve un poco indicativo, ver cómo pues su dotación se mantiene estable, o sea, sus fondos, el dinero que están dando se mantiene estable y solo su desdotación, que es la barra gris, cuando tienen que sacar dinero, nunca rebasa sus ingresos. Eso solo funciona para que tengan asegurados los flujos. Y automáticamente cuando ustedes ven este pico que quizá les podrá llamar la atención es que al último año del proyecto, al último año que nosotros estimamos, le estamos diciendo que como ya no necesitamos seguir ahorrando dinero, le decimos al fondo que nos dé todo el dinero ahorrado pues ahorrado, que nos lo dé para nuestro capital y posteriormente se va a usar para nuestros ingresos. En el tema del financiamiento, como lo decíamos, solo se va a activar si se pide un crédito. Entonces, esta viñeta yo les recomiendo que la hagan solo si piden un crédito y lo único que hace es, de nuevo, replicar toda la información que pusimos en los supuestos, en el modelo, todo lo que les aparezca en letras verdes, significa que está jalado o que viene, jalado de alguna otra pestaña. Entonces, por eso esto está en verde, porque significa que lo estamos jalando de la pestaña de supuestos, que son los que nosotros mismos pusimos. Y lo único que hace es hacer su tabla de amortización anual. ¿Esto a qué se refiere? Es que analiza cuál es mi saldo inicial ya con el interés, digamos, no solo el costo de mi inversión, sino también
el costo de mi inversión más los intereses que tengo que pagar, ya sea una estimación de tu periodo de amortización de la deuda, y eso se refleja con tus ingresos que ahora tienes actualmente, en cuánto tiempo los pagarías. Aquí está señalado en rojo porque quiere decir que en el año 2034 tú ya habías pagado la deuda que adquiriste en el banco. Digamos, la tabla es también un poco indicativa de cómo va tu saldo final. Esto significa cómo va en realidad el monto que tú estás pagando a tu deuda como tal y los intereses pagados. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que en el 2031 tú ya acabas de pagar tus intereses y en el 2034 tú acabas de pagar tu deuda. Digamos, también muchas veces cuando desarrollamos proyectos nos lo piden, por eso se los pusimos. Y cuando, si ustedes quieren ver un poco más a detalle, se los pusimos, está también en el tema mensual. Yo les recomiendo que vean los datos anuales, el mensual solo es de referencia porque en algún momento los llegan a necesitar. Después, automáticamente, el modelo va a jalar la sección de ingresos y en su sección de ingresos, de nuevo, lo que platicábamos y que son los que vienen en supuestos, vuelve a tener tu desgloso de ingresos fijos, cómo va aumentando tus ganancias, o bueno, sí, tus ganancias, tanto con la inflación como con los supuestos que tenemos de demanda, ¿no? Que son los que estábamos manejando. Y aquí vas viendo cómo van subiendo. Por ejemplo, aquí se ve un brinco muy grande de 287,000 a 423, pero este brinco tan grande es porque estamos manejando supuestos de que en los primeros 5 años, 4 años haya un aumento de 4%. Solo indicativamente, como ustedes pueden ver, después del año 5, ya los brincos, digamos, no llegan a ser tan extremos porque por los porcentajes que estamos manejando y la tasa de crecimiento. Y bueno, no voy a detallar más, tus ingresos ordinarios es lo mismo y nada más te vuelven a sacar que tu total, y esta tabla lo que te representa son el total de todos tus ingresos. De nuevo, en todas las tablas van a ver esto de, ok, esto hace referencia a que la suma corresponde a los mismos que pusimos en supuestos. Lo único que les recomiendo es que si llegan a ver error en lugar de ok, entonces sí hay algo que ver dentro de su modelo. Y nada más pusimos un gasto, un comparativo. Como ahorita le moví el modelo, al modelo no se ve tanto, pero normalmente aquí tendrían que ver un comparativo de sus gastos de operación con sus ingresos. Como ahorita estuve jugando, la voy a adaptar de nuevo y ya cuando les mandemos el ejemplo va a estar de nuevo la tabla bien. Después nos vamos a ir a la sección de gastos de operación. Como lo dije en la presentación, lo único que va a hacer es inflacionar nuestros gastos de operación o en su caso incluir los supuestos que estamos asumiendo, ya sea normalmente solo la inflación, pero si deseamos tener una reducción de nuestros gastos de operación como se los mostraba al inicio, si ustedes se lo ponen en los supuestos, que es esto, automáticamente va a ser la reducción de los gastos de operación. Y luego una de las secciones que quizás serían más de interés cuando se hace el análisis es el estado de resultados, donde prácticamente solo se va a reflejar toda la información del modelo que hemos tenido, desde tus ingresos, tus gastos de operación, evita tu depreciación, digamos, tu interés financiero, lo que ya les explicamos, y te saca tu utilidad neta. Y de nuevo, la utilidad neta es el resultado de, en realidad, cuál es tu utilidad, ya que descuentas todo, tu pago de amortización, tu pago de amortización, de intereses, de impuestos, y esto es un referente, y les incluimos un porcentaje del margen de la utilidad. Esto lo que hace es señalar cómo está haciendo tu porcentaje de ganancias. Normalmente tu margen de utilidad, que es esto que están viendo aquí, es un referente porque en tu utilidad no estás incluyendo tu costo de inversión y normalmente baja muchísimo cuando bajas tu costo de inversión, pero se los pongo solo por referencia. Mientras ustedes vean positivos, quiere decir que están teniendo ganancias o que el proyecto está teniendo ganancias respecto a tus gastos de operación, intereses y todo. Si le sale negativo, entonces quiere decir que hay pérdidas. Normalmente, ahorita como es un ejemplo no pasa, pero normalmente tendrían margen de utilidad negativo durante los primeros años porque pues está empezando su proyecto, están empezando con la inversión, entonces empiezan negativos y luego van positivos. De nuevo, está aquí todo y luego está indicado, digamos, aquí el 0 hace referencia
o sea, de nuevo, cuando les dé negativo se los va a marcar en ceros y aquí quiere decir que su interés financiero, o sea, el impuesto que los intereses que estaban pagando, quiere decir que a partir del 2034 ya no los están pagando y el modelo solo les está señalando esto, ¿no? Que a partir de tal año ya no están pagando intereses. Y finalmente tenemos el flujo de efectivo, eh, donde es prácticamente lo mismo que el estado de resultados, pero aquí también se incluye ya tu TIR. Entonces prácticamente lo que hace es calcular, son sumas, digamos, los que han tenido oportunidad de ver modelación, son sumas y restas, y lo único que hace es hacerte el cálculo de, digo, para que nada más puedan ver, es restarte tus ingresos, tu inversión, tu reinversión, digamos, todos los egresos e ingresos del proyecto, y decirte cuánto dinero te estarías teniendo y si es rentable o no. Y aquí, por ejemplo, me sale una rentabilidad del 98%, pero porque mis montos de inversión son muy bajos y mis ingresos son muy altos. Eso es porque ahorita jugamos con el ejercicio, pero si ustedes ven los que les compartimos para sus proyectos, van a ver cómo su TIR es de un 7%, de un 8%. Nada más, algo rápido, algo que les puede pasar muy comúnmente cuando usen el ejercicio es que en lugar de salirles un porcentaje, les marque un error. Cuando les marca un error, que dice como algo así como no, significa que su TIR es muy grande, ya sea positiva o negativa. ¿A qué se refiere eso? Cuando tú haces el cálculo de tu TIR, si tienes muchos negativos o tienes muchos positivos y tu TIR supera un 100%, te va a marcar ese error. Eso quiere decir que algo estamos haciendo mal en la modelación o que o que aquí posiblemente no estamos reflejando datos tan ciertos. De todas formas, si les llega a pasar este error, podemos platicarlo y ver en realidad qué es lo que está pasando. Y finalmente, nada más como un extra que no venía en el PowerPoint, pero que lo incluimos porque muchas veces lo llegan a necesitar, son la depreciación de los activos, o sea, la depreciación de su inversión, de su infraestructura, de su maquinaria que adquirieron, cómo va bajando. Y ahí, como les comento, solo es indicativo, solo es interesante que muchas veces tienen la duda, regresando un poco al flujo efectivo de, sí, digamos, mi proyecto dura 10 años y mi activo, por decir algo, mi nave industrial tiene un uso de vida de 15 años, pues entonces, como tu nave industrial solo se depreció 10 años y tiene un valor, se puede sumar esos 5 años restantes del costo de la nave industrial o de tu depreciación. Esos 5 años se pueden sumar al capital y sería como vender la infraestructura, digamos, como aportar la infraestructura a tu capital o ver la manera en la que negocias con el desarrollador del proyecto, cómo compensas que tu proyecto ya acabó, pero sigue teniendo un valor tu maquinaria. Digamos, para eso también te sirve esta tabla. No me voy a meter a mucho detalle, pero quizás si hay más dudas al respecto, lo podemos ver ya más en sus casos específicos, porque de nuevo, como este es un ejemplo, no nos van a dar los números. Y bueno, antes de vernos a los ejemplos, no sé, Mariana, ¿tú quieres comentar algo o nos vamos directo a los ejemplos? Yo quería comentar que van a recibir todos una herramienta prácticamente vacía para que la tengan como si la quieren utilizar en el futuro. Y también cada ciudad tiene modelación de sus propios proyectos, que es esta herramienta adecuada o llenada con sus proyectos. Y ahí hay casos pues, de energía, de residuos, de agua. En el caso de Zapopan hay de movilidad, el tema de las ciclovías. Entonces todos van a tener un ejemplo. Entonces, por tiempo, yo creo que sí vamos a repasar un ejemplo, Mar, pero antes de pasar al ejemplo y de que alguien se tenga que ir por tiempo, quisiera abrir el chat a si alguien tiene una pregunta hasta aquí sobre la herramienta o sobre algún concepto. Cualquier pregunta es ahorita bienvenida por si alguien se tiene que ir porque nos vamos a extender casi a la hora y media. Yo lo cerraría, Omar, a la 1, entonces ver un ejemplo rápido y me espero tantito a ver si hay alguna pregunta. Bueno, al parecer no. ¿Te parece si vemos un ejemplo, Omar, por tiempo? Y de todas formas, ustedes van a tener la presentación
que plantea unos ejemplos de cuáles son sus supuestos e ingresos que necesita para llenar la plataforma. Por ejemplo, si es energía, pues necesitas la tarifa eléctrica, el porcentaje de generación renovable, y ya pone algunos ejemplos. Entonces, si quieren, vemos uno con Omar para cerrar a la una. Y bueno, no veo preguntas, entonces si alguien tiene preguntas, ahorita la contestamos. ¿Vale? Vale, Mariana, sí. Bueno, por temas del tiempo me voy a ir más rápido. ¿Les parece? Pues si quieren vemos el ejemplo de energía, ya que estuvimos, digamos, durante toda la presentación mencioné varios ejemplos de rellenos y infraestructura, o sea, de ciclovías. Vamos a ver energía. Rápidamente, nada más dentro de la herramienta que tenemos en general, que fue la que les compartimos, cuando ustedes vean energía, se les va a pedir algún otro tipo de dato. Normalmente los proyectos de energía se dividen en dos, ya sea se dividen tanto en la energía renovable, o sea, en la instalación ya sea del PV solar, que es normalmente lo que manejamos, la instalación de los paneles solares, y aparte se tiene que hacer otro modelo de eficiencia energética en el que se reflejan los ahorros en temas de eficiencia energética. Entonces, para irme rápido al Excel, solo qué datos necesarios extra vamos a necesitar para para la energía renovable. Solo considerar el supuesto de inversión, ¿qué es esto? ¿Cuánto nos va a costar invertir en el sistema fotovoltaico? El costo promedio kilowatt hora, que se lo vamos a sacar analizando nuestro consumo anual de energía, el porcentaje del descuento del costo promedio. Ahí normalmente lo manejamos a un 20%, pero eso se los daría el desarrollador del proyecto. Nuestro consumo anual de energía, que es de nuevo la suma de todo su consumo de energía anual. La generación, bueno, digamos, ustedes solo van a tener que meter estos datos y todo lo demás lo va a calcular la herramienta de Excel, que es su generación anual del sistema, su porcentaje de consumo cubierto, su capacidad instalada y su índice de rendimiento del sistema y depreciación anual del sistema. ¿A qué se refiere? Ajá. Yo nada más quería comentar que el porcentaje de descuento promedio es generalmente el descuento que tú acuerdas con tu desarrollador de energía renovable, que vas a pagar menos en cuanto a la tarifa eléctrica que ya pagas a CFE. Esto es lo más común para un PPA, ¿no? O sea, que vamos a instalar energías renovables, pero vamos a pagar menos que lo que estamos pagando actualmente a CFE, y se hace un acuerdo, ¿no? Puede ser, si tú quieres pagar rápido, pues puedes ahorrar solamente el 5%, o puedes ahorrar más y pagarlo a más tiempo, hacer un contrato más largo. Entonces, esto varía un poco, pero siempre se plantea, obviamente, que tener un descuento por parte del desarrollador de lo que se paga actualmente. Por eso es atractivo para los municipios contratar energía renovable, ¿no? Por tener un ahorro desde el primer día, y concesionar a largo plazo un contrato de energía, ¿no? Bueno, tener un contrato de servicio de energía a largo plazo, perdón. Gracias, Mariana. Y bueno, ya me metí a la herramienta. Solo decirles, normalmente hay una limitante de 500 megawatts de producción de capacidad instalada. Aquí estamos manejando un 420. En la presentación se lo señalamos porque es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y la degradación anual del sistema o depreciación, las buenas prácticas del mercado señalan el 0.7%. Esto se refleja que acá el 0.7% anualmente se va a degradar la capacidad de generar energía de sus paneles solares. Digamos, esta es la información extra que van a necesitar cuando hagan una modelación energética en un tema de PV solar, y es información que normalmente ustedes van a conseguir tanto analizando de nuevo sus recibos o ya con un estudio más detallado, ya sea del proveedor o de los estudios de asistencia técnica que les hemos estado brindando. Y con estos datos técnicamente solo quería que vieran cómo la herramienta ya hace todas las estimaciones. Aquí estamos asumiendo que el capital sea un 100%, porque normalmente cuando tiene que ver con este tipo de contratos, quien asume el costo, lo más recomendable es que quien asume el costo de la instalación es pues la institución, ¿no? Y aquí lo van a ver, lo que cambia en tus supuestos es que eh, aquí se hace una estimación, ustedes disculparán, de tu consumo de ingresos de energía variable.
Por cierto, los datos son datos referenciales que puse para el ejercicio. Y entonces técnicamente lo único que se va a hacer en este modelo es analizar tu consumo de energía kilowatt, o sea, de tu venta de energía, y te va a sacar el porcentaje, bueno, mejor dicho, te va a señalar en pesos a cuánto representa. Digamos, un complemento de tu proyecto de energía de PV siempre que tiene que estar, o se recomienda que esté acompañado de un análisis de eficiencia energética. Entonces siempre van a ser dos. Me voy rápido porque va a ser la una. En eficiencia energética, la diferencia es que cuando asumimos supuestos de inversión, en los supuestos de inversión solo se reflejan las medidas de eficiencia energética, ya sea como sistema de tierras físicas media, cambio de luminarias o todas aquellas acciones que vayan a eficientizar y reducir nuestro consumo de energía. Una vez hecho eso, ¿qué datos extras vamos a necesitar para la eficiencia energética? Es el costo promedio del kilowatt hora, después el ahorro de energía y el porcentaje de consumo. En este caso estamos pensando en un modelo ESCO, pero depende a qué se refiere esto. Normalmente, como en un modelo de eficiencia energética, quien asume el costo de capital o el costo de la inversión y de los ahorros de la inversión es ya sea quien te ofrece el modelo ESCO o la empresa que te está ofreciendo el modelo de eficiencia energética. Se asume que el 80% de las ganancias por el periodo de vida del proyecto se van a ir para el pago de la inversión de la empresa que te está dando el servicio de eficiencia energética, y el 20% se está quedando con la institución como ganancia. Esas son buenas prácticas en el mercado y por eso las reflejamos de esa manera, pero de nuevo ustedes pueden jugar con eso. Y lo único que ya te hace la estimación te estima, bueno, si tu consumo anual de energía, por decir algo, es en kilowatts, pues te hace el análisis de tu ahorro de energía. Este modelo es bastante completo porque cuando unimos un modelo de eficiencia energética solar. A ver, yo nomás quiero hacer una aclaración, Omar, antes de eso. Lo que pasa es que cuando hay un proyecto que mezcla generación de energía y eficiencia energética en una misma inversión, a lo que concluimos es que es bueno separarlo en dos modelaciones financieras porque uno genera energía y el otro ahorra energía, y eso es difícil de mezclar en una modelación energética. Digo, en una modelación financiera, perdón. Pero no siempre que estamos modelando un proyecto de generación de energía renovable, tiene que haber inversión en eficiencia energética. Eso no. Por ejemplo, el proyecto de Naucalpan del PV solar es una inversión puramente de generación de energía. Esa con un modelo va a tener, con el modelo de generación de energía. Y va a ser solo un modelo, o sea, no está invirtiendo en eficiencia energética al mismo tiempo en la misma inversión. Pero tenemos el caso de las ESCOs que estamos diseñando para el gobierno de Hermosillo, que pretenden instalar paneles solares, pero también tener inversión en eficiencia energética. Entonces, por un lado vas a ahorrar, o sea, vas a dejar de consumir energía, y por otro lado además vas a generar, ¿no? Entonces son como dos aportaciones, dos ingresos, por así decirlo, en términos económicamente financieros. Entonces separamos los modelos y se complementan, pero no, esto no pasa siempre, ¿no? O sea, depende si estás invirtiendo solo en eficiencia energética o de manera combinada o solo solar. ¿Vale? Y pues creo, Mariana, que con eso sería más fácil si ya vamos a preguntas, porque en realidad creo que nos interesa más como que usen la herramienta y veamos qué dudas salen, ¿no? Sí, claro, y también un poco recalcar, bueno, cada proyecto tiene su particularidad, ¿no? Y ya a veces la modelación en teoría se ve muy fácil, pero ya cuando pasamos a la práctica y queremos meter los datos y que todo corra, y así es cuando un poco salen las dudas, y pues era un poco platicarles de los casos, y algunos supuestos están aquí en estas slides. Esta presentación la van a tener. Venía un ejercicio también de modelo de relleno sanitario, que son los datos que se necesitan para ingresar a la herramienta. Si tienen cualquier duda de sus modelos, ustedes la tienen. Pusimos también algunas lecturas recomendadas. Entonces vamos a mandar esta presentación. Tienen ustedes sus modelos, van a tener la herramienta
vacía también para el futuro y bueno, estamos totalmente a su disposición para cualquier duda. Y bueno, por tiempo y respetar un poquito de su disponibilidad, pues vamos a cerrar aquí y ustedes tienen toda esa información y estamos para servirles por correo o por teléfono, nos conocen perfecto. Así que pues muchísimas gracias. Saludos a todos, saludos Juan, Kimbar, Adriana, muchos saludos por allá. Creo que no hay dudas, Omar, hasta ahora. Ya nos veremos usando la herramienta y aquí estamos. Pues bonita tarde a todos. Hasta luego, gracias. Gracias, bye.